Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a resolver ejercicios de máquinas eléctricas síncronas sobre el capítulo de fuerzas magnetomotrices, para lo cual el ejercicio 1 nos dice que una máquina síncrona trifásica conectada a una estrella de 6.5 MVA, 10.5 kVA, 50 Hz, 6 polos y tiene un devanado en su rotor de 116 espiras en serie con factor de devanado de 0.93 y existen dos circuitos o trayectos para la corriente del circuito de excitación. El devanado estatórico trifásico tiene 54 espiras en serie por fase con factor de devanado de 0.92. Las dimensiones físicas medidas son longitud axial de 1.86 metros, radio del rotor de 0.94 metros y una longitud efectiva del entrehierro de 0.0252 metros. El rotor está impulsado por una turbina de vapor a una velocidad de 3600 revoluciones por minuto. Nos pide calcular el inciso A, la corriente de campo necesaria para lograr la densidad máxima fundamental en el entrehierro si éste tiene o es de 1.3 teslas. Inciso B, el voltaje eficaz generado por fase. Inciso C, la inductancia propia del campo inductor. Inciso D, la fuerza magnetomotriz por fase, producida en el inducido cuando el generador está entregando su máxima potencia. Acá ya sacamos los datos. Esto es para el inciso A. Bueno, empezando con la solución, nos pide hallar la corriente de campo necesaria. Pues entonces para esto descomponemos en una ecuación las siguientes relaciones que vienen dadas de la siguiente manera, donde Bf max es el flujo máximo del entrehierro y esto es igual a un micro, que es la permeabilidad del aire, esto multiplicado por Hf max, que es el campo magnético máximo en este caso, y esto es igual a solo el Hf max es igual a la fuerza magnetomotriz máxima sobre Ge. En este caso G es la longitud efectiva del entrehierro, y pues F max es igual a 4pi por kWf, que es el factor de arrollamiento, multiplicado por la frecuencia, y esto multiplicado por Nf, que es el número de espiras de campo, y esto multiplicado por If, que es la corriente que vamos a hallar, y todo esto dividido por P, que es el número de polos, multiplicado por AF, que es el número de vías o trayectos. En este caso Bf max nos estaría quedando de esta manera, y pues ya de esta ecuación despejamos lo que es la corriente de campo, que es esto, IF. Pues una vez despejado IF nos queda de la siguiente manera, para lo cual para resolver solo debemos reemplazar los valores en esa ecuación y nos quedaría de la siguiente manera. Pues acá hay un detalle, que es la permeabilidad del aire, no la tenemos o no la conocemos. Para ello pues procedemos a hallarla, que nos dice que la permeabilidad del aire tiene un valor constante de 4 por pi por 10 a la menos 7. Pues lo que hacemos es reemplazarla acá en nuestra ecuación. Bueno, ahora sí ya tendríamos la ecuación completa, para lo cual solo nos faltaría calcular. En este caso nos daría un valor de
2277.53 amperes. No olvidemos que la corriente se mide en amperios. Y pues entonces eso sería nuestro resultado. Ya hemos hallado la corriente de campo. Pasando al inciso B, nos pide hallar el voltaje eficaz generado por fase, que viene dada por la siguiente ecuación. En este caso, E eficaz es el voltaje eficaz, que es igual a 4 por KF, que es el factor de onda, multiplicado por KWA, que es el factor de devanado, y esto multiplicado por F, que es la frecuencia, multiplicado por NA, que es el número de espiras del estator, sobre A, que es el número de circuitos, en este caso es 1, multiplicado por el flujo medio por polo. Como no tenemos ese dato, pues hallamos el flujo medio por polo, bueno, lo cual viene dado por esta ecuación, y esto es igual a 2 sobre pi multiplicado por BF max, que es el flujo magnético máximo, multiplicado por la sección transversal por polo, y sabiendo que la sección transversal por polo es igual a 2pi por radio por la longitud, y esto sobre P, que es el número de polos, pues reemplazando este valor en sección transversal por polo nos daría lo siguiente. Bueno, ya tendríamos acá despejada la ecuación para hallar el flujo por polo, y ahora lo que hacemos es reemplazar valores, para lo cual acá ya tenemos sacados nuestros datos, y entonces solo reemplazamos. Nos quedaría que el flujo por polo es igual a 2 sobre pi por 1.3 teslas, que es la densidad máxima. Esto multiplicado por 2 por pi por el radio, que es de 0.94, multiplicado por L, que es la longitud axial, y todo esto sobre el número de polos, que es 6. Pues calculando esto nos da un valor de 1.51528 Webers, y entonces pues ya tendríamos calculado el flujo medio por polo. Ahora pasamos a calcular el voltaje eficaz, que es lo que nos pide el inciso B, y pues acá ya lo teníamos, ¿no? Nuestra fórmula. Lo único que hacemos es reemplazar valores y nos queda de la siguiente manera. Acá también está el flujo medio por polo, ¿no? Que ya calculamos. Pues acá hay en esta ecuación nos dice que es 4 por KF, pero K sub F no tenemos ese valor, para lo cual sabemos que es un factor de onda para una onda senoidal, y la cual viene definida pues por el valor eficaz sobre el valor medio, y esto es igual a B max sobre raíz de 2, y todo esto viene dividido por 2 sobre pi por B max. En esta ocasión pues lo que hacemos es simplificar B max y nos quedaría un valor de pi sobre 2 raíz de 2, y calculando esto nos da un factor de onda de 1.11. Lo que hacemos es colocar este valor sobre KF, y pues nos quedaría de esta manera. Ya calculando estos valores nos daría que el voltaje eficaz es igual a 16.711.96 voltios por fase, y pues esto sería nuestro resultado para el inciso B. Para el inciso C nos pide hallar la inductancia propia del campo inductor. Bueno, para la inductancia sabemos que es el cociente del flujo eslabonado sobre la corriente a la que produce, y esta está dada por la siguiente ecuación. E sub FF sería nuestro
nuestra inductancia, y esto es igual a kWf, que es el factor de arrollamiento, multiplicado por el número de espiras de campo, y esto multiplicado por el flujo medio por polo, y todo esto sobre la corriente. Pues como ya tenemos calculados todos esos valores, lo único que hacemos es reemplazar en nuestra ecuación, la cual calculando nos daría un valor de 0.0717 hernios. No olvidemos que la inductancia se mide en hernios. Y pues eso sería nuestro resultado para el inciso C. Ahora hallamos el inciso D, la cual nos pide hallar la fuerza magnetomotriz por fase producida en el inducido cuando el generador está dando su máxima potencia. Pues como nos indica que el generador está entregando su máxima potencia, pues el valor de la corriente no será la misma. Para ello debemos hallar primero la corriente máxima, pero también nos dice que tiene conexión en estrella, debemos tomar en cuenta eso. Para lo cual calculamos primero la corriente máxima de la siguiente ecuación. En este caso P se representa a potencia, que es igual a raíz de 3 multiplicado por la corriente máxima multiplicado por el voltaje. Esta ecuación despejamos la corriente máxima y nos queda de la siguiente manera. Tenemos que la corriente máxima es igual a la potencia sobre raíz de 3 multiplicado por el voltaje. Bueno, acá ya tenemos el valor de la potencia, que es de 6.5 MVA, y esto sobre raíz de 3 multiplicado por 10.5 kVA. Para hallar la corriente deben estar ambos en el mismo sistema, para lo cual convertimos de 6.5 MVA a 6500 kVA. Y pues ya calculando estos valores, tenemos que la corriente máxima es igual a 357.407 amperios. Y una vez calculado esto, la corriente máxima, procedemos a hallar la fuerza magnetomotriz por fase en su máxima potencia, que esta la hallamos con la siguiente fórmula de fuerza magnetomotriz por fase, que es igual a 4 sobre pi multiplicado por kW, que es el factor del devanado, multiplicado por Na, que es el número de espiras del devanado estatórico, que esto va multiplicado por la corriente máxima, y estos dos divididos sobre el número de polos multiplicado por el número de circuitos del estator. Reemplazando valores en esta ecuación, nos quedaría de la siguiente manera. Ya pues calculando estos valores, nos daría un resultado de 3767.935 amperios por vuelta. Y pues esto sería el resultado de la fuerza magnetomotriz por fase, que está producida en el inducido cuando el generador está entregando su máxima potencia.